que hemos titulado Cuidado con lo que dices. Y hoy quiero enfocarme en la parte final de la serie, que sería buenas conversaciones. Y a lo largo de esta serie hemos hablado sobre malas conversaciones, así como abrimos la serie. Después hablamos sobre el chisme. ¿Se acuerdan de ese mensaje? Amén. No se los olvidó, ¿verdad? Después hicimos un paréntesis para hablar sobre el Día del Padre y hablamos del amor del Padre que protege. Y la semana pasada hablé sobre quejarnos y murmurar. Y hoy, como te dije, quiero hablarte sobre buenas conversaciones. Porque así como hay malas conversaciones, hay buenas conversaciones. Entonces, yo quiero comenzar con una pregunta. Y la pregunta que me gustaría hacerme es, o que nos gustaría que nos hiciéramos es, ¿qué nos dice la Biblia sobre la manera de hablar para el cristiano? O sea, ¿qué es lo que la Biblia me dice que un cristiano tiene que tener en su forma de hablar, en su forma de comunicarse, en su forma de expresarse? Vamos a comenzar con el libro de Santiago, capítulo 3, versículo 1 en adelante. Dice así: hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Entonces, Santiago, que era uno de los líderes de Jerusalén, de la iglesia en Jerusalén, fuerte de paso, creemos que era hermano de Jesús. Santiago comienza diciéndonos que no hablemos como maestros, que nos da la instrucción que es importante que el cristiano en su manera de hablar no hable prepotentemente, creyendo que todo lo sepa. Y me dice que el cristiano en su manera de hablar tiene que ser, al no hablar como maestro, que todo lo sabe, porque se le exige mucho al que mucho sabe, tiene que hablar con humildad. Y también no pensar que sabemos más que los demás. Es muy importante este concepto. Y hablar sobre todo sin creernos expertos en la materia. Y hablar con la conciencia que mientras más sepamos, más responsables somos. Y mientras más sabemos, más se nos exige por lo que sabemos. Una de las cosas que yo he observado en los muchos años que tengo pastoreando ocurrir en las iglesias cristianas es la manera en que muchos de nosotros, los cristianos, hablamos de las cosas espirituales y de liderato como si todo lo supiéramos de ello. Y a veces hablamos de una forma donde nos presentamos como que somos expertos en la materia. Y esto pasa en todas las iglesias y pasa en muchos de nosotros los cristianos. Sin embargo, Santiago nos pide que nuestro concepto de nosotros mismos sea un concepto humilde, no que sea un concepto arrogante. Cuando una persona se cree ser maestro en algo, no estoy diciendo que la persona que es maestro es arrogante, pero si tú te crees ser maestro, que todo lo dominas, que todo lo puedes, el 90% de posibilidades es que arrogancia en lo que tú crees de ti mismo. Y Santiago nos dice que nosotros seamos humildes en la forma en que nosotros nos presentamos o que nos percibimos nosotros mismos. Ahora, la humildad es una condición del corazón. Y a veces yo escucho a las personas decir, es que yo soy humilde. Le voy a decir algo. Nadie que dice que es humilde. El momento que usted dice, yo soy humilde, le digo antemano y usted perdió la humildad. Porque la humildad es algo que si se tiene, no tienes por qué reconocer lo que lo tienes. Sino que es algo que sale natamente de ti, o que nace por los golpes que has aprendido, pues puede ser de las dos formas, o nace de tu relación con el Espíritu Santo. Pero de algo tiene que nacer. Entonces a veces la gente me dice, no, pastor, es que yo soy humilde. Les vuelvo a decir que si tú estás reconociendo que tú eres humilde, es muy probable que hayas perdido la humildad en ese momento. Y luego Santiago sigue hablándonos, después que nos dice de que no nos consideremos maestros. Y cuando tú te consideras maestro, así tú le hablas a las personas y así tú ves a las personas. El versículo 2 del capítulo 3 dice, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo su cuerpo. Entonces su argumento es que nadie es maestro realmente porque todos fallamos, todos cometemos errores. Y en asuntos espirituales, y en asuntos de cristianismo, y en asuntos de liderato, todos los días nosotros aprendemos. Para los que me conocen a mí saben muy bien que a mí me gusta estudiar. A mí me encanta estudiar, a mi esposa le gusta estudiar, a mis hijas creo que le gusta estudiar, a las niñas todavía, estoy convencido de eso. Y mientras más yo estudio, más me doy cuenta que yo no sé nada. De verdad se los digo de todo corazón. Estaba hablando con mi papá, duré esta semana con mis padres en mi casa y tuve el placer de estar hablando con mi papá. Es un teólogo de más de 60 años como teólogo. Ha escrito muchos libros y está escribiendo todavía.
Yo creo que eso lo mantiene vivo, para serles honesto. Y estábamos hablando los dos. Y yo le decía, mira, vale, mientras más yo estudio, yo me estás igual que yo, le decía, o quizás peor que yo en esta área, más me doy cuenta que el día que yo cierre mis ojos para morir y llegar al mundo espiritual, va a ser una sorpresa increíble todo eso. Porque es como un conocimiento que estaba tapado por un velo, se destapa y se descubre. Y ahora no estás tú pensando en el cielo, no, sino que ahora vas a llegar al cielo. Ahora estás pensando, y Dios, sino que ahora vas a conocer a Dios. Ahora estás pensando en, no, y las galaxias, sino que ahora a lo mejor quizás se te revelas todas las galaxias. La realidad es que por mucho que yo me sienta maestro o tú te sientas maestro, con todo respeto, ofendes y al ofender no eres maestro. Ninguno de nosotros es perfecto en su forma de hablar. Santiago dice que el que logra controlar su lengua es perfecto en todo lo que hace. ¿Por qué? Porque tú piensas, lo dije la semana primero de esta serie, tienes el corazón que en el hebreo y en el griego están ligados intrínsecamente la mente del corazón. En el español nosotros separamos todo eso, pero el hebreo y el griego no está separado, que son idiomas originales que se escribió la Biblia. Y el corazón y la mente están ligados, y entonces de lo que tu corazón tiene y lo que tú piensas, habla la boca, y de lo que tú hablas, estableces entonces conversaciones, y estableces no solamente conversaciones, sino que también estableces acciones. Y te voy a decir algo, toda persona que se cree maestro, superior, o que todo lo cree, o que todo lo sabe, o que todo lo puede, normalmente cuando ve a alguien, lo ve ya con el prejuicio de que él sabe más que la otra persona. Por ende, la relación de conversación no es una conversación buena, sino que la conversación, en vez de una conversación llena de humildad, va a ser una conversación sin quererlo o sin querer, llena de prepotencia. Y cuando tú tienes una mala conversación, o yo tengo una mala conversación, donde yo me siento superior a alguien, ya yo ofendí a esa persona. Y si yo ofendí a esa persona, automáticamente no soy maestro como pensaba que era. ¿Me estoy explicando o no me estoy explicando? Ok. Entonces, lo que Santiago me va a entender a mí es que en mi palabra, en mi actitud, tiene que haber humildad. Y para que haya humildad se necesita paciencia. Especialmente cuando estamos tratando con personas difíciles o cuando los difíciles somos nosotros y están tratando con nosotros. Pero para que haya humildad es un requisito que haya paciencia. Y la paciencia es producto de comprender de que tú cometes errores también. Y también otra cosa que tiene que ocurrir en estas conversaciones, haber de haber humildad con paciencia, tiene que haber genuinidad. Porque el hecho de que haya una actitud humilde en ti o en mí al hablar con una persona, producida porque no nos creemos maestros y sabemos que podemos ofender a la persona si no hacemos humildemente, la genuinidad no se elimina porque haya humildad. Al contrario, donde hay humildad normalmente hay genuinidad. La verdad no puede ser eliminada o lo genuino no puede ser eliminado porque hay humildad, sino que la humildad produce genuinidad. Y cuando yo pienso en esto, yo tengo que pensar en la actitud entonces que refleja a Jesucristo en mis conversaciones y una actitud y no una actitud que refleje a mis pasiones, porque todos nosotros tenemos pasiones. Aquí todo el mundo, sin excepción alguna, tiene pasiones. Pasiones, y tú sabes cuáles son tus pasiones. Pasiones que te llevan a hacer cosas a veces que no tienes que hacer, a pensar cosas que no tienes que pensar, a sentir cosas que no tienes que sentir. Y sobre todo, a tener conversaciones con personas que no tienes por qué tenerlas de esa manera. Entonces vamos a entrar con dos conversaciones que Cristo Jesús tuvo con dos personas distintas en el libro de Juan. Y estas conversaciones para mí son un ejemplo claro de cómo debe ser una buena conversación en el modo de Jesús. Vamos a comenzar con el libro de Juan, capítulo 4. Ahí te habla de una mujer samaritana. Una mujer que llegó a buscar agua al pozo a la hora donde nadie iba a buscar agua. Lo cual es muy interesante. Muchos estudiosos de la Biblia han dicho de que la razón por la cual ella fue a buscar agua a esa hora es porque ella tenía un estigma y todo el mundo la juzgaba y quería evitar a las personas. El texto no dice eso, pero está bonito pensar eso. Está bien si usted lo puede pensar. Lo que sí me dice el texto es que ella, en vez de ir a las horas que se buscaba agua, donde tradicionalmente se buscaba agua por el calor del día, ella fue a buscar agua donde nadie buscaba agua. Y lo va a hacer, y cuando ella llega allí, Jesucristo estaba sentado esperándola porque había enviado a sus discípulos a buscar comida. Y Jesucristo estaba en medio del calor del día esperando en un pozo para que esa mujer viniera a hablar con él. Y en Juan capítulo 4, versículo 4, dice lo siguiente: y le era necesario pasar por Samaria, hablando de Jesús.
Y yo busqué un mapa en el cual te demuestra la ruta que los judíos seguían para pasar por Samaria. Me van a disculpar que el mapa está en inglés. No tuve tiempo realmente para conseguirlo en español. Pero si usted ve, la parte de abajo dice Judea. Esa parte de Judea dice después Jerusalén en inglés. La parte de Jerusalén era considerado la meca de la teología, era la meca de todo lo bueno que tenía el mundo judío. En el medio usted va a encontrar que dice Jacob's Well o el pozo de Jacob, y va a encontrar que dice ahí Samaria. Entre Judea, después venía Samaria, es donde estaba Jesucristo sentado, que decía la Biblia que le era necesario pasar por ahí. Pero cuando usted mira más arriba dice Galilea, que en realidad es Galilea en español, y cuando usted lee que es Galilee, dice Nazareth o Nazaret. Cuando usted lee la Biblia, te deja saber que Jesucristo venía de Nazaret y que él iba para Judea. Y la Biblia te dice que le era necesario pasar por Judea. Pero usted va a encontrar una línea recta. Entonces, si yo iba de Judea a Nazaret o de Nazaret a Judea, con una línea recta yo llegaba rápidamente. Pero los judíos nunca hacían eso. Sino que la línea curva que usted ve ahí, que te atravesaba el río Jordán y daban una vuelta grande, era el camino que 99.99% de los judíos tomaban para no pasar por Nazaret. Y la Biblia te dice que a Jesucristo le era necesario pasar por Nazaret. Ahora, por Samaria, gracias. Se me pasó esa, pero gracias que la cantaste tú. El asunto es que cuando Jesucristo va a Samaria, la historia de los samaritanos era un estigma para los judíos. ¿Quiénes eran los samaritanos? En el año 721 antes de Cristo aproximadamente, es una fecha más o menos, se cree que el rey Sargón II llegó y conquistó lo que sería el reino del norte, porque Israel se había dividido en dos reinos. El reino del norte, que era el país se llamaba como Israel, y la capital era Samaria. Y el reino del sur, que era Judea o Judá, y la capital era Jerusalén. Y lo que ocurre claramente es que el rey Sargón de los asirios, es lo que se cree segundo, llega y se lleva cautivo a lo bueno, entre paréntesis, a lo estudioso, a los que tenían profesiones, a los que tenían mucho valor. Y dejó a los que eran muy, muy pobres, que no tenían educación, los dejó en Samaria. Entonces, hizo que vinieran árabes y diferentes personas de varias regiones y se mezclaron con los judíos que estaban ahí. Y a esos judíos que quedaron ahí se les empezó a llamar samaritanos, porque era una mezcla de judíos con personas que no eran judías. Y en la época de Jesucristo los judíos odiaban a los samaritanos y los samaritanos odiaban a los judíos y no eran capaces de pasar por el lugar. Entonces lo que ocurre aquí es que la Biblia me está diciendo que Jesucristo consideraba necesario pasar por una región que históricamente los judíos odiaban. ¿Por qué? Sencillo, porque él tenía que tener una conversación con una mujer ahí. Una mujer. Ahora, no era para echarle los perros, como decimos en mi país, para enamorarla. Era una conversación de propósito. Diga conmigo, propósito. Y no era una conversación para malponerla, porque Jesucristo, cuando le empieza a hablar a ella, él le deja saber a ella de que hay cosas que él sabe de ella. En el versículo 9 de Juan 4 dice, la mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se trataban entre sí. ¿Por qué? Porque cuando Jesucristo vio a esa mujer, no le importó el estigma histórico. No le importó que era una mezcla entre judío y no judío. No le importó que era mujer, porque en la época de Jesucristo ningún hombre hablaba teología con una mujer y mucho menos doctrina con una mujer. Y no era bíblico de paso, era simplemente interpretación de ellos. Aparte de eso, ningún judío hablaba con samaritanos. Tampoco era bíblico porque la Biblia decía que amarás a tu prójimo como a ti mismo en el Antiguo Testamento. Entonces Jesucristo ve claro el propósito de que él tiene que pasar por Samaria a tener una conversación con esta mujer. Muy importante. Y en Juan capítulo 4, versículos 16 al 19, Jesucristo le deja saber a ella su condición. ¿Y cuál era su condición? Esta mujer tenía 6 maridos o había tenido 6 maridos. Tenía un estigma. No solamente era mujer samaritana, sino que aparte de eso había tenido una vida bastante recorrida. Y una vida quizás con mucho dolor. Y una vida quizás muy marcada. Y es muy probable que quizás, como había tenido 6 maridos, se iba al pozo a la hora donde nadie estaba para evitar que le dijera, mira, ¿y tu marido número 4 cómo era? ¿Y tu marido número 3 cómo era?
Entonces, Jesús le era necesario pasar a hablar con esta mujer. Y en esa conversación, cuando Jesucristo la ve a ella, Él no ve un estigma social. Él no ve un estigma de pecado, aunque vio una mujer pecadora. Él no ve un estigma étnico. Él no ve un estigma de género, si es hombre o mujer. Él simplemente empezó a tener una conversación de manera fluida y Jesús terminó ministrándole a esta mujer de manera genuina, humildemente y genuinamente le presentó el evangelio a una mujer. Algo que ninguno de sus discípulos hubieran hecho. Y cuando llegamos entonces al versículo 27 del capítulo 4, los discípulos llegan ya con comida. Y como ellos eran hombres que estaban caminando con el maestro y se sentían como maestros ya, empiezan los tipos y dice, en esto vieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una, léalo conmigo, mujer. Porque si hubiera sido un hombre, quizás no se maravillan tanto. He dicho, un samaritano está hablando con él, quizás lo está insultando, pero una mujer samaritana. Sin embargo, ninguno dijo, ¿qué preguntas o qué hablas con ella? Lo que Jesucristo estaba haciendo ante sus discípulos era inaceptable. Eso no era algo que podía ocurrir. Él está hablando con una mujer samaritana, asuntos que solamente los hombres judíos hablaban con hombres judíos, no con samaritanos. Al igual que nosotros los cristianos, a veces nos sentimos que somos maestros. Y nos maravillamos cuando tenemos conversaciones con personas que no están dentro de nuestros esquemas. Y vemos que en medio de eso Dios está trabajando. Al igual, Jesucristo le enseñó a sus discípulos lo mismo que Santiago les escribió más tarde a la iglesia. Que no nos sintiéramos como maestros cuando habláramos con las personas. ¿Por qué? Porque cuando esos hombres vieron a esa mujer samaritana, ¿qué vieron ellos? A una mujer, ya hay un estigma. ¿Qué vieron? A una samaritana, ya hay un estigma. Al ellos verla como samaritana y verla como mujer, y ellos ser judíos caminando con el Mesías, ¿cómo se sentían ellos? Como gente importante. ¿Cómo se sentían ellos? Como gente que tenían a Dios agarrados por las barbas. Y a veces nosotros en nuestra iglesia hacemos lo mismo. Llega una persona, y como somos cristianos, y a veces tenemos 30 años en el Evangelio, y conocemos la Biblia de tapa a tapa, empezamos a hablar con las personas y ya los vemos con un estigma. El estigma de que ellos no saben lo mismo que yo sé. Entonces la humildad se pierde. Entonces la conversación que yo puedo tener con esa persona ya no es ni genuina, ni es una conversación de humildad, sino que ahora yo empiezo a tratar de enseñar lo que yo sé. Y la conversación que puede haber sido una conversación de crecimiento espiritual y de formación espiritual se puede convertir en una conversación para que todo el mundo lo que yo y sepan lo que yo sé. Porque el maestro Moisés tiene que mostrar a todo el mundo que él sabe. ¿A ti nunca te ha pasado eso en las iglesias? ¿Es el único a mí que le ha pasado eso? El asunto está en que Jesucristo cuando le habla a ella, le habla con propósito y humildad. Y Jesucristo después les enseña a sus discípulos algo. Que cuando tú hablas con una persona, tú tienes que ver la imagen de Dios en esa persona. Mira, a mí no me importa si tú estás tratando con una persona que sea bruja. A mí no me importa si la persona tiene una tendencia sexual que no es bíblica. A mí no me importa si la persona es del partido político que a ti no te gusta. A mí no me importa si es una denominación cristiana que a ti no te gusta. A mí no me importa si es la persona más pecadora del mundo. La diferencia de su pecado es que es visible, el tuyo está escondido. A mí no me importa la condición de esa persona. Cuando tú y yo veamos a una persona, nosotros tenemos que recordarnos constantemente que esa persona fue hecha imagen y semejanza de Dios y que Cristo Jesús murió en la cruz de Calvario por esa persona, así como también murió por mí. Porque si yo empiezo a ver una persona con estigmas o yo empiezo a ver una persona con marcas, mi conversación va a ser una conversación estigmatizada. Yo soy una conversación con marcas. No va a haber humildad en la forma de hablar, sino que es el principio. Yo soy el que está en tope, yo soy el que todo lo sé, yo tengo la experiencia, yo soy el líder, yo soy... Y así no es que Dios nos ha llamado a nosotros a hablar. Jesucristo, siendo el maestro, se sentó a un pozo a hablar con una mujer que no conocía nada de la Biblia, básicamente. No se sentó a decirle, yo soy todo lo sé, yo te lo puedo enseñar todo. No, Jesucristo le dijo, hey, los verdaderos adoradores son los que el Padre busca que le adoren en espíritu y en verdad.
El día viene cuando ellos le adorarán en espíritu y en verdad. Ustedes dicen que aquí es que se adora, pero no es aquí. Va a ser en el corazón. Y Jesucristo empieza a hablarle. No le dijo, no puedo hablar contigo, mujercilla, que has tenido 6 maridos. Jesucristo le habló a ella tal cual como Cristo te habló a ti la primera vez que tú sentiste la voz de Dios llamarte para que llegaras a sus pies. Con humildad, con cariño, con amor y con genuinidad. Porque le dijo, has tenido 6 maridos, qué bien que no me estás engañando. Y cuando le habla a sus discípulos, les dice en Juan capítulo 5, versículo 35, ¿no decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Otras palabras, ustedes están pelados todos equivocados. Ya la gente está lista para recibir la palabra. Y ustedes están tan ocupados en ser maestros y conocerlo todo, que sus conversaciones no son humildes, no son fluidas, sino la forma en que hablan entre ustedes es siempre buscando algo que obtener. Lo vas a ver en el mismo libro de Juan, cuando Cristo está teniendo la última cena con ellos, que está a punto de morir, y le ha dicho que va a morir. Los tipos empiezan a pelear por posiciones, porque sus conversaciones no eran humildes, eran cargadas de egocentrismo. Y donde hay egocentrismo no puede haber genuinidad, no puede haber transparencia, no puede haber cosas verdaderas, no puede haber sencillez de corazón. Entonces aquí va el primer reto para ti con una pregunta hoy. Y quiero que pienses esta pregunta de manera de reto. Cuando hablas con las personas, ¿lo haces con tus prejuicios en mente? Yo creo que todos fallamos ahí en un momento. ¿O lo haces con humildad? ¿O con genuinidad y con propósito? Entonces, cuando tú hablas con las personas, ya de antemano ya tú tienes un prejuicio de quiénes ellos son. Y tu conversación va ligada al prejuicio de quiénes ellos son. O tú hablas con genuinidad, con humildad y con propósito. ¿De qué manera hablamos nosotros? Pero el primer caso, tú vas a Jesucristo a hablar con una mujer y hablarle tranquilamente, sin ningún estigma. No le importó el estatus social de ella, lo que había hecho, no le importó nada de eso. A él le importó el propósito de que ella necesitaba tener un encuentro con Dios, para después ella convertirse en una mujer anunciando que Cristo Jesús era el Mesías. Para que ella tuviera otras conversaciones conforme al propósito de Dios. Cuando llegamos después al segundo caso que quiero traerte hoy, es en Juan capítulo 9, versículos 1 al 2. Ahora te cambia de una mujer a un hombre, pero un hombre que también tiene un estigma. Ya no era un estigma racial, social o étnico social, sino que era un estigma teológico dentro de la sociedad misma judía. Te dice Juan 9, 1 al 2. Al pasar Jesús vio un hombre ciego de nacimiento. Entonces, no te dice el nombre del tipo, no tenía nombre, no te dice que era Pedro, Juan, Bartolomé, no te dice nada. Te dice simplemente que era ciego de nacimiento. Entonces, este ciego no tiene nombre en el texto. Quiere decir que él, como persona, lo que importaba era que era ciego de nacimiento. Era lo que todo el mundo conocía de él, lo que todo el mundo sabía. Es muy factible ni que el autor del texto conociera su nombre, porque su nombre no era importante. Lo que era importante es que era un pordiosero que estaba constantemente cerca del templo pidiendo limosna. Y te dice, y le preguntaron sus discípulos, los discípulos de Jesucristo, en una conversación con Jesucristo del hombre, no directa con el hombre. Le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, que significa maestro, Rabí, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres? Para que haya nacido ciego. Entonces la narrativa comienza con una pregunta, Rabí, maestro, ¿quién pecó? Este o sus padres, para que haya nacido ciego. Entonces empieza una conversación, no con el ciego, que nadie conoce su nombre, sino con Jesús. Y la conversación que empieza a tenerse con Jesucristo, que era el maestro de verdad, que siendo el maestro se humilló en la cruz, muriendo en la cruz del Calvario, porque no le importó ser el maestro para morir en la cruz del Calvario por nosotros. Y se humilló a tener conversaciones con personas insignificantes como lo era Pedro, como lo era todos los discípulos. Y le hacen la pregunta en una conversación cargada teológicamente, donde si ellos lograban responder o llegar a las conclusiones, se demostraban que ellos sí sabían de verdad de teología y de conocimiento. ¿Quién pecó? ¿Este o sus padres? Entonces, en la conversación no importa la condición del hombre, no importa su necesidad, no importa lo que él tiene, no importa si tiene años en una condición de ceguera, no importa que los ciegos, ningún ciego se casaba en esa época, y mucho menos se había nacido ciego, porque ningún papá le iba a dar una hija a un hombre ciego.
El hombre era rechazado en la sociedad, no podía entrar al templo porque no lo dejaban entrar al templo. Y lo único que podía hacer era sentarse a pedir limosnas. Y los grandes teólogos que caminaban con Jesús, en vez de preocuparse por el nombre de la persona y ver cómo pueden hacer algo, porque no era la primera vez que Cristo sanaba enfermos, sino que toda la Biblia está llena de momentos en que Cristo sanaba enfermos. Ellos sabían que Jesucristo puede hacer eso. Su preocupación comienza en una conversación teológica, hueca y sin sentido. Porque lo importante es que nosotros seamos, digan conmigo, maestros. Que todos sepan que nosotros sabemos. Y empieza entonces uno de los errores teológicos más grandes que se practican en las iglesias cristianas hoy en día. La teología de la retribución. La teología que te enseña que lo que tú recibes de enfermedades o de crisis o de bueno es porque tú te lo mereces. Y te digo antemano que tú no mereces nada bueno de Dios. Mira, Cristo murió en la cruz del Calvario y ni tú ni yo lo merecemos. Cristo murió en la cruz del Calvario porque Él nos amó, pero no lo merecemos, no es merecido. Yo no merezco que Él muriera en la cruz por mí, pero Él lo hizo porque Él me ama. Entonces no es porque yo lo merezco, es porque Él me ama. Pero tú vas a encontrar casos como el libro de Job, que era un hombre que perdió sus 10 hijos, o mejor dicho, 7 hijos y 3 hijas. Perdió todo en un día. Y llegaron sus amigotes, que todos lo conocían, maestros también de teología, y sentaban a hablar con el pobre Job, que estaba sufriendo con llagas que le estaban comiendo la piel, y empezaron a decirle: ¿en qué has pecado, Job? Porque si tú fueras un hombre íntegro y recto, nunca te hubiera pasado esto. Y Job decía: yo no he pecado, yo no he hecho nada contra Dios. Y no había hecho nada. Y la Biblia dice que en esto no pecó Dios. Y después la esposa le decía: tú maldice a Dios y échate a morir de una vez ya, porque algo hiciste para que lo merecieras. Entonces, a veces en nuestras iglesias se presenta ese concepto, ¿verdad? Ay, y voy a ser bien claro. Y usted va a sentir: oye, pastor, usted se habla feo. Bueno, piensa lo que quieras. Hay personas que a veces los deportan y hay personas que se alegran porque los deportaron. Y tienen la arepa en la cara, el tamal en la cara, la pupusa en la cara, la bandeja paisa en la cara, el chimichurri en la cara. Tienen todo lo que te dice que eres latino también. Y cuando hablas inglés lo hablas con acento. Hay personas que están viendo a alguien en desgracia y se alegran de la desgracia y dicen: lo merece. Jesucristo te eliminó la doctrina de retribución. No existe, no es bíblico. No es bíblico. Porque por gracia recibimos la gloria de Dios y su salvación, no porque lo merezcas. Y lo que ocurre es que entonces a veces nosotros llegamos a la iglesia y nos tratamos con una persona que está en la calle, es minusválida, es pordiosero, es un mendigo. Y la persona está en la calle, huele a orine o huele a pupú. La ropa está destrozada, tiene mal olor. Y llega la persona de la iglesia y dice: bueno, es que él está así porque él quiere. Yo te puedo decir a ti como pastor hoy, y si tú no estás de acuerdo conmigo, no tienes por qué estarlo. Pero yo te puedo decir como pastor hoy claramente que no todos los casos de las personas que están en esa condición es porque quieren estarlo así. Hay muchos que sí quieren estar así, pero no todos. Hay muchas personas que están así porque en algún momento alguien les presentó las drogas cuando eran niños y están agarrados en las drogas por años. Hay otros que no, hay otros que fueron abusados sexualmente y el alcohol se ha convertido para ellos en una especie de medicina para no sentir el dolor que toda la vida han tenido. Hay otros que no, hay otros que tienen problemas de verdad psicológicos, que tienen desbalance químico en el cerebro. Hay otros que no, hay otros que entraron en drogas muy voluntariamente y están en esa situación ahora. Hay otros que son asuntos de demonios. Así de sencillo. Entonces, yo tengo que comprender como pastor que a veces cuando yo siento que yo todo lo sé, yo veo a las personas y yo puedo llegar a conclusiones de decir lo que ellos merecen, de lo que no merecen, lo que tienen que hacer, lo que no tienen que hacer. Y pierdo la esencia importante de que mis conversaciones con ellos no tienen que convertirse ellos en un caso estudio mío, donde yo estudie por qué ellos están en esa situación, sino que Dios me llama a mí a trabajar con la necesidad de ellos. Si yo no puedo hacer nada, puedo hacer algo que es muy grande: orar por ellos. No tengo dinero para darle, pero yo puedo orar todos los días por esa persona y buscar la forma de hacer lo que tengo que hacer.
Pero los discípulos ven a Jesucristo y Jesucristo le dice simplemente a ellos: muchachos, están equivocados. Su concepto de que ustedes son grandes líderes tienen que borrarse de la cabeza. Jesús respondió, versículo 3 del capítulo 9. No es que pecó ni sus padres, sino para las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió. Entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie podrá trabajar. Entonces, en los versículos 5 al 12 del capítulo 9, después que Jesucristo confronta a sus discípulos que estaban teniendo una mala conversación con él, y Jesucristo cariñosamente los corrige, sin insultarlos ni nada, sino que le dice: muchachos, están equivocados, esta es la dirección que tenemos que ir. Hace lodo y agarra el lodo y se lo pone al ojo del muchacho y le dice: vente al estanque, a tal estanque. Y el muchacho responde con una acción positiva y se va al estanque, versículos 9 al 12. Entonces, un hombre que toda su vida, toda conversación que él escuchaba, él tenía un estigma, tenía una marca. Todo el mundo tenía que decir: ¿quién pecó, tú o tus padres? Y toda su vida vivió bajo el estigma producido por conversaciones de otras personas. Yo no me lo quiero imaginar al niño con un viaje de bullying, cayéndole encima, burlándose porque era ciego. Y todas las conversaciones que él tenía que tener eran, me imagino, los papás: pobrecito, mi hijo, naciste ciego. Es una conversación, es un mensaje. Y las conversaciones quizás el hombre, es que me gusta la Guadalupe. Ah, pero es que el papá no te la va a dar, está ciego. Pero es que quiero entrar al templo. No, los ciegos no pueden entrar al templo, tienes que quedarte afuera. Quiero trabajar. No hay trabajo para ti, a pedir dinero en la calle, vaya. Conversaciones que vieron dándole una identidad. Porque toda conversación te crea una identidad, si tú la aceptas. Porque el pecado de creer las mentiras que te crean las identidades estas es que tú empiezas a creer que tú eres eso. ¿Cuántos de ustedes no han tenido conversaciones donde a lo mejor las conversaciones han traído dolor? Yo he tenido muchas conversaciones así. Estoy seguro que yo he hecho muchas conversaciones así también, donde he causado dolor a personas en mis conversaciones. Y hemos creado identidad. Este hombre tiene una identidad. La mujer del pozo tenía una identidad basada en una conversación que no era conforme a las conversaciones que Cristo siempre mantuvo. Entonces, cuando el hombre por fin es sanado porque obedece a Jesucristo y Jesucristo nace, comienza una nueva conversación alrededor de él. Pero esta vez no eran los discípulos de Jesucristo, eran los fariseos, los líderes religiosos. Y la conversación en Juan 9 al 13 dice: lo llevaron ante los fariseos al que había sido ciego. Todavía su nombre no se conoce. Y era día de reposo, es decir, sábado, cuando Jesús había hecho el lodo y lo había abierto los ojos. Volvieron pues a preguntarle también a los fariseos cómo había recibido la vista. Él les dijo: me puso lodo sobre los ojos y me lavé y veo. Entonces algunos de los fariseos decían: ese hombre no procede de Dios porque no guarda el día de reposo. Entonces la conversación hacia el hombre otra vez cambia. No es una conversación, empieza a decir: qué bueno, Dios te sanó, estás bien, ¿cómo te vamos a ayudar para que te restaures? No. La conversación es: eso que pasó no puede ser de Dios. Tú tienes que estar maldito por Dios. Tú no puedes ser parte de esto. Comienza una nueva conversación. Y el hombre en medio de la conversación. Primero con los discípulos de Jesucristo. ¿Quién pecó? Él y sus padres. Y ahora con los fariseos. Esa sanidad no es de Dios. ¿Cómo es posible que tú seas sanado? Eso no está bien. Entonces tú vas a encontrar que este hombre se encontró en 3 tipos de conversaciones. La primera conversación es la de los discípulos que lo hacían a él merecedor de su condición física. La segunda conversación era la conversación de los líderes religiosos que se preocuparon más en que había sido sanado el sábado, porque la ley decía que no podías trabajar el sábado, que el hombre había sido sanado. Y la tercera conversación, que es la más importante de todos, es la conversación donde Jesucristo, sin conocer su nombre, vio su necesidad y tuvo una conversación con él. Y le dijo: ¿quieres ser sano? Sí. ¿Qué esa conversación tan sencilla? Ahí no había doble agenda. Ahí no había nada. Yo soy Jesús. Mírame a presentarte quién yo soy. Yo estudié en la mejor universidad. Mi papá era fulanito de tal. Yo vengo de la familia del apellido tal. Porque los bejaranos no nos rajamos nunca. Jesucristo no tuvo una conversación así. La conversación es: ¿qué necesitas? ¿Ser sano? Perfecto. ¿Tú crees? Sí. Muy bien. Ven acá. Lodo. Ven acá. El tipo no le dijo a Jesucristo: chico, te cepllaste la boca aunque sea, vale, porque tiene mal aliento, vale. Ese lodo huele mal. Usa Listerine, vale. No, nada de eso. La conversación que él tuvo fue clara. Ve al estanque y se lo... Ok, yo voy.
tuvo 3 conversaciones ese día importantes. Versículo 6. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con saliva y untó con el lodo los ojos del ciego y le dijo: ve a lavarte en el estanque de Siloé. Traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. ¿Por qué? Porque tuvo una conversación con Jesucristo. Y la conversación que él tuvo con Jesucristo lo liberó, lo llevó a tener un encuentro con Jesús. Porque hay conversaciones que te atan y hay conversaciones que te liberan. Cuando vas al versículo 8 de Juan 9 dice: entonces los vecinos, comienza una nueva conversación. Comienza una nueva conversación. No es la misma conversación de antes, sino que ahora es una conversación nueva. Entonces los vecinos y los de antes les habían visto que era ciego, decían: ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían: él es, y otros: a él se parece. Y él decía: yo soy. Déjenme decirles lo que Jesús hizo por mí. Comienza una nueva conversación. De la conversación de Jesús, donde no lo estigmatizó, no le dijo: mira, pedazo de ciego, tú no puedes ver. Bueno, lo lamento mucho, no fue así. Sino que Jesucristo lo miró y le dijo: ¿quieres ser sano? Ok, ¿qué necesitas? Muy bien. Hizo el milagro. Comenzó una nueva conversación. Y la conversación era: Jesús me sanó. Él tiene poder para cambiar tu condición. Él tiene poder para no verte con el estigma que la religión te ha puesto. Él tiene poder para no verte si eres una mujer samaritana que has vivido con 6 hombres y ya estás llena de dolor, o si eres un mendigo ciego que naciste ciego de nacimiento. Y la conversación de este hombre tuvo que ser: yo era ciego, pero ahora veo. Yo estaba mal, pero una conversación con Cristo perfecta, y aquí estoy ahora. Ustedes preocúpense por lo que quieran, hablen lo que quieran, que yo voy a tener una conversación con mi Dios. Una conversación específica, directa. Yo tengo que entender esto. Y le dijeron: ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió él, dijo: aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo y untó los ojos y me dijo: ve al Siloé y levántate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Para Dios, óyeme muy bien, las conversaciones que nos han enmarcado, que nos han puesto en una caja, que nos han causado culpa y dolor, no nos definen en su propósito. Las buenas conversaciones que los cristianos tenemos que tener tienen que ser conversaciones de humildad. No permitas que se te vean los humos a la cabeza porque tienes un título tonto de papel que dice que eres doctor o que eres licenciado o porque tienes 20 años trabajando en algo. No permitas que se te vea a la cabeza porque sabes más que todo el mundo aparentemente. Mientras más tú sepas, más humilde deberías ser. Mientras más tú tengas capacidad, más deberías dar en humildad y en genuinidad lo que se te ha dado. Ten conversaciones que sean transparentes, que sean genuinas, donde veas el propósito de Dios en la persona versus tu estigma y mi pasión o tu pasión en contra de lo que Dios está haciendo. Y la pregunta que este hombre tenía y que esta mujer también quizás tuvo que haberse hecho es: ¿qué has hecho para ser merecedor de tu condición? Porque todas las conversaciones alrededor de ellos eran así, hasta que comenzó la conversación con Jesucristo. La conversación donde no importa tu condición, sino que tú eres hecho a la imagen de Dios y que Él sabía que en esa cruz Él iba a pagar el precio para que tú fueras libertado. Toda conversación que sale de Jesús sale con la idea de que Cristo quiere darte vida nueva. Hay conversaciones que restauran, hay conversaciones que acusan, hay conversaciones que sanan y salvan, hay conversaciones que buscan hacernos daño. Y todos hemos practicado cada una de estas conversaciones. Si en sección alguna, todos nosotros hemos practicado cada una de estas conversaciones. Entonces, aquí va el próximo reto que te hago hoy. ¿Cuáles de estas conversaciones es la que tú más practicas? En tu forma de hablar con las personas o en mi forma, yo me he estado haciendo esta pregunta bastante. Yo realmente restauro, yo lo que hago es hacer daño. En nombre de que soy pastor, de que tengo un título ahí que cuando me muera ni siquiera importa. Y importa para ti ahorita, porque soy el pastor aquí. Pero para Dios, Moisés, se acabó. Redimido por la sangre de Cristo, más nada. Imperfecto, pecador. Si yo logro comprender esto y me hago esta pregunta: ¿cuál es el tipo de conversaciones que nosotros tenemos? Entonces, te digo y te reto a hacer esto. Cuando hablemos con otros y de otros, tratemos de ver la imagen de Dios en ellos, sin importar su condición. Habla con humildad, genuinamente y con propósito en mente. Trae palabras que den fe, porque cuando Cristo le habló a ese hombre, la fe fue ejercitada en ese hombre inmediatamente.
Las palabras de Jesús crearon el hombre fe. Y ahí que yo creo que fallamos todo. A veces nosotros hablamos de una forma, y hablo de mí, donde en vez de dar fe, quito la esperanza. Que den esperanza, que sean llenas de salvación del mensaje de Jesús. No hables como si fueras un maestro, no lo eres. Nadie lo es. Habla como uno que ama a su prójimo en el amor de Jesús. Entonces yo tengo que hacer otra pregunta hoy. La otra pregunta es, ¿cómo habla Dios de nosotros? ¿Cómo es la conversación que Dios tiene con nosotros? Porque si tú quieres tener una conversación con Dios, tienes que hacer otra vez la oración. ¿Qué es orar? Orar no es repetir cosas vanas. Orar es decirle a Dios, Dios mío, tuve un día de esta manera. Señor, te pido por esta situación. Señor, gracias, tengo este problema, o tengo esta emoción, o no sé cómo tratar con esto. Una conversación. Y no estás loco al hablar solo, pero no estás hablando solo, estás hablando con Dios. Pero la conversación más importante que tú tienes que tener con Dios es con la palabra de Dios, en las Escrituras. Leer las Escrituras es una conversación con Dios de lo que Él dice de ti. ¿Y qué es lo que Dios habla de nosotros? ¿O qué es lo que Dios piensa de nosotros? En 1 Corintios capítulo 2, versículo 9, esto es lo que Dios dice de nosotros. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. En Efesios capítulo 1, versículo 5, esta es la conversación que Dios tiene en nosotros. En amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Esto es lo que dice Jesucristo de nosotros en sus conversaciones a través del apóstol Pablo. Romanos capítulo 8, versículo 31. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que los justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó. El que además está a la diestra, mano derecha de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Y por eso yo te invito a que cuando tengas conversaciones con las personas, esto es para mí, esto no solamente para ti, esto es para mí. Yo tengo que recordarme esto diariamente, con mi familia, con mis hijos, con ustedes, con otras personas. Que sea conforme a lo que dice Lucas capítulo 4, versículos 18 en adelante. Este es el tipo de conversación basado en estos principios que nosotros vamos a vivir. El Espíritu del Señor está sobre nosotros. Es más, léelo conmigo y di conmigo. El Espíritu del Señor está sobre nosotros. Porque nos ha ungido para llevar la buena noticia a los pobres. Nos ha enviado a proclamar a los cautivos que serán liberados, que los ciegos verán, que los oprimidos serán puestos en libertad, que han llegado el tiempo del favor del Señor. Entonces, cuando tú pienses en las conversaciones que tú tienes que tener y que yo tengo que tener, tus conversaciones y la mía tienen que ser con humildad, llenas del propósito de Dios y sobre todo de la genuinidad que Cristo tuvo en la cruz de Calvario, que siendo el maestro y siendo el primero, no le importó ser el primero, sino que se entregó por todos para traer algo a nosotros. Iglesia, tengamos cuidado como hablemos. Cuando hables, restaura, no destruyas. Me lo aplico a mí mismo también. A veces nuestras palabras son cuchillos que cortan. Y cada vez que hablamos una palabra, desangrentamos a la otra persona. Así no es que Dios quiere que hablemos con nosotros mismos. Y el reto que te digo a ti y a mí hoy es que veamos la imagen de Cristo en cada persona con que hablemos. No importa su condición, si es una mujer despreciada. Quizás muchos de ustedes se sienten como la mujer samaritana, que todo el mundo lo desprecia, o como el ciego que no podía tener valor alguno. Hoy te digo en el nombre de Jesús que una conversación con Cristo te da el valor que Satanás te ha robado. Y ese valor tuvo precio, lo pagó en la cruz de Calvario. En esa cruz Cristo dijo: Moisés vale mi sangre. Esa es la conversación que Cristo quiere tener contigo. Iglesia, te invito a estar en pie. Quiero invitar a los compañeros de oración, por favor, que pasen al frente. Estas personas que van a pasar al frente han tenido toda la semana orando por tu necesidad. No conocen tu necesidad, pero están orando por tu necesidad. Antes que tú vinieras, ya ellos estaban orando por tu necesidad. Por lo que nos ven en línea y por lo que están aquí en el servicio. Y por cada uno de nuestros campos. Y cada lugar donde el nombre de Cristo sea glorificado.
Si tú no conoces a Jesús como Salvador y tú estás en una situación hoy donde tú necesitas entregar tu vida a Jesús, yo quiero invitarte a que tú tomes la mejor de las decisiones que vas a tomar en toda tu vida. ¿Cuál es? Decirle a Jesucristo: vengo a ti y me entrego por completo a ti. Te invito a que cierres tus ojos y que inclines tu cabeza ahí. Si estás viéndonos en línea y quieres recibir a Jesucristo como Salvador, o si estás aquí en la iglesia y quieres recibir a Jesucristo como Salvador, o si eres un cristiano que estás medio friongo, no estás realmente como tienes que estar y tienes que renovarte en el Señor, te invito a que hagas esta simple oración conmigo, una oración de fe. Di conmigo: Señor, te entrego mi vida. Gracias por la cruz del Calvario, donde allí llevaste el precio de mis pecados. Perdona mis pecados, me entrego por completo a ti y Jesucristo, te proclamo mi Señor. Gracias por haber muerto por mí. Gracias por resucitar de la muerte. Tú eres mi Señor. En el nombre de Jesús te lo pido. Hoy soy hijo, si eres mujer, de hija tuya. En tu santo nombre. Amén y amén. Si tú hiciste esta simple oración con fe y tú la crees, te digo hoy que eres parte de la familia de Cristo. Mientras cantamos esta canción, si tú hiciste esta oración, te voy a pedir un favor: agarra el papelito que se te entregó en la puerta, arranca la pestaña de abajo, pon tu nombre y tu teléfono, y mañana uno de nosotros, si no es el pastor John Pierre, si no soy yo, uno de nuestro equipo te va a estar llamando mañana para orar por ti y hablar contigo. Mientras tanto, te invito a que si tú hiciste esta decisión, que no dejes orar por ti ahora aquí en la tarde, en el altar. Si tú tienes una situación en tu familia, si tienes un asunto de salud, si tienes un asunto de estatus social, si tienes un asunto de trabajo, si tienes un problema de cualquier índole, o si quieres recibir la presencia de Dios con gratitud, el altar está abierto. Por favor, no te quedes en tu asiento, déjanos orar por ti. Estamos aquí para orar por cualquier necesidad. Mientras cantamos esta canción, el altar está abierto. No te quedes en tu asiento, ven al frente, déjanos orar por tu necesidad. No te quedes sentado, sentada. Déjanos orar por ti. La Biblia dice que la oración de la persona justa puede mucho y logra mucho. Y cada uno de ellos está orando durante la semana por tus necesidades. No te quedes
sin que haya oración por ti hoy. Padre, en el nombre de Jesús te pido por toda necesidad que está en esta casa hoy, que están aquellos que están viéndonos en sus casas, Señor. Padre, tu palabra dice que tu nombre está por encima de toda cosa, toda circunstancia, de toda cosa. Y Padre, te pido en tu santo nombre que tu Espíritu, Señor, trate toda circunstancia, toda condición, con esa ternura con que tú nos hablas, Señor. En tu palabra hay momentos en que tú llamas los nombres de las personas, como cuando llamaste a Lázaro después de haber muerto y dijiste: Lázaro, Lázaro, ven fuera. Y escuchó tu nombre, tu voz, y salió. Padre, te pido por cada uno de los que estamos aquí, que tu misericordia nos cubra, Señor. Que tu misericordia, Señor, se mueva en nuestras vidas. Padre, en el nombre de Jesús, ayúdanos a movernos conforme a tu palabra y a tu propósito. Señor, te pido que bendigas ahora al dador alegre que se dispone a ofrendar, a diezmar, aquel que da un poco lo que tú le has dado, Señor, con alegría, que nunca falte pan en su mesa ni techo sobre su cabeza. Te pido también por aquel, Señor, que aún no sabe dar, Señor, que a lo mejor no siente que es importante dar. Te invito, Señor, que lo llenes y le enseñes a dar a esa persona, que vea que hay propósito en dar increíble. Te pido, Señor, por aquel que quiere dar pero no puede porque no tiene. Te pido que lo bendigas en gran manera también, Señor, y que tu Espíritu Santo se mueva en su vida también. Ahora te pido, Señor, por toda necesidad, en el nombre de Cristo Jesús, que es por sobre todo nombre, Padre. Amén y amén.